Hola a todos, mi nombre es Andrés, soy ingeniero electrónico y hoy vamos a ver la importancia de la comunicación serial en dispositivos electrónicos. Quédate aquí que te voy a explicar qué se necesita para la comunicación entre Arduinos o otros dispositivos y cuál es el protocolo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a conocer precisamente la comunicación serial? Esta comunicación serial nosotros debemos tener en cuenta cuál es el protocolo que maneja. Siempre nos han hablado en la parte de comunicación general, hablemoslo de nuestro lenguaje español, el cómo se debe transmitir el mensaje. Siempre existe un emisor, existe un receptor y va a haber un mensaje, pero nunca nos cuentan los elementos adicionales que precisamente tiene una comunicación, como cuál es el protocolo, cuál es el contexto y otros elementos adicionales. En este caso, a nosotros nos importa el protocolo. En este caso, que yo te estoy hablando, el protocolo es nuestro lenguaje español, pero podrían ser otros protocolos como el del lenguaje inglés o el lenguaje chino. Cada uno tiene sus reglas de comunicación para que tú estás allí me puedas entender. Igual pasa con la comunicación de los dispositivos, deben tener un protocolo establecido para que ellos se puedan entender. Y el contexto pues van a ser los datos o la estrategia que yo utilice para poder controlar o leer de un dispositivo a otro. La comunicación. Ya es hora. ¿Hora de qué? Del café. Uy, el café. Mientras tanto los dejo con un mensaje de nuestro sponsor. Recordemos que nosotros podemos utilizar PCBWay para crear todas nuestras placas de manera profesional. Podemos ingresar a la página directamente, subir los archivos Gerber y ellos podrán cotizarnos de manera rápida cuánto cuestan nuestras PCB. También nosotros podemos ingresar al apartado de 3D y utilizar los servicios de impresión en 3D para generar unos acabados completamente profesionales. Ahora, para nosotros poder reconocer esto en Arduino, primero tenemos que conocer la placa. Bueno, entonces ahorita vamos a reconocer un dispositivo como el Arduino, qué elementos tiene. Dentro de estos nosotros tenemos los pines de comunicación. Esos pines de comunicación están en el pin 0 y en el pin 1, siendo el 1 TX y el 0 RX. También existen los LED indicadores de comunicación que están precisamente amarrados a la placa. Dentro de eso también nosotros tenemos el conector USB que también está conectado físicamente a la comunicación. Este conector viene con un dispositivo o con un manejador que hace a su vez el conversor de USB a TTL serial. También nosotros tenemos los otros pines del Arduino, que en este caso serían los pines digitales, en los cuales los que vienen con el símbolo de la cejita son PWM, y también tenemos los pines análogos y los pines de alimentación. Con esto nosotros ya podemos reconocer todos los elementos que tiene un Arduino Uno. Ahora, la comunicación serial también se puede realizar en otros protocolos, en el protocolo I²C SPI, pero muy propiamente nosotros vamos a hablar del RS232, que es un protocolo serial. Este protocolo se puede utilizar a manera de half duplex o full duplex, que es la cantidad de cables que necesita precisamente para la conexión. Dentro del Arduino pues también vienen tipologías que nosotros podemos reconocer en las placas, como el Arduino Uno. Este dispositivo, en el caso de los que vienen en la placa, muy similares a los originales, en este caso sí es uno original, precisamente de Arduino Uno. Esta placa lo que trae es un manejador o un chip que es otro Atmega. Este Atmega lo que hace es servir como interfaz de comunicación entre el PC y nuestro microcontrolador principal, que en este caso es el Atmega 328. Este dispositivo, cuando lo conectamos al PC, ya nos permite generar el driver que se conecta directamente como un puerto COM, a pesar de que nosotros lo tengamos conectado como un puerto USB en nuestro computador. Este chip está precisamente eléctricamente conectado a nuestro puerto USB del Arduino Uno. Vamos a ver qué otros chips también tienen en este momento otra tipología de comunicación. El otro chip que nosotros vamos a ver en este caso es otra interfaz
de comunicación que tienen estos tipos de Arduino Uno. El chip que nosotros utilizamos de comunicación es este de acá, en este caso es un CH340. Este CH340 sirve para hacer la interfaz de comunicación con el PC y es otro manejador con otro driver precisamente que nosotros tenemos que instalar y le envía la información precisamente a nuestro microcontrolador principal, que sigue siendo un Atmega 328. En este caso es un superficial de este tipo de placa de Arduino. Ambos funcionan igual, ambos son dos drivers que funcionan muy bien en la práctica, sí, sino que son simplemente con dos referencias diferentes. En este caso es una FTDI. Este está en una placa aparte, pero nos sirve, por ejemplo, para Arduinos, como el Arduino Micro, que no tiene interfaz de USB. Y con este, que es una FTDI, también sirve como comunicación serial del Arduino para el PC o para otras interfaces que nosotros necesitemos que funjan con el protocolo RS232. También vamos a reconocer los diferentes tipos de conexión. Ya hemos visto uno de los elementos que nos sirve para hacer ese paso de TTL, de USB a TTL, pero también nosotros podemos conectar los dispositivos directamente, en donde de RX a TX se intercambian los dos elementos para conexión, ya que TX es transmisión y RX es recepción, y debemos siempre conectar las tierras para dejarlo al mismo nivel de voltaje. Esto sirve para los elementos que están bajo el mismo nivel de voltaje. Si yo voy a conectar una placa de Arduino que está a 5 volts con otro Arduino que también está a 5 volts, me va a servir para generar esa conexión directa. Pero ¿qué pasa con esos dispositivos que nosotros necesitamos generar la transformación TTL? Son esos elementos, esos chips que acabamos de ver en la anterior diapositiva, los que son los CH340 o las FTDI. Y existen también los dispositivos que nos ayudan a diferentes elementos de voltaje. Esto se le conoce como los chiffers. Los chiffers nos van a generar ese cambio de voltaje en diferentes dispositivos. Por ejemplo, anteriormente en los equipos venía el puerto serial con un voltaje de 12 a 15 volts y nosotros teníamos que utilizar un convertidor que era una MAX232 que nos bajara ese nivel de voltaje para podernos comunicar con algún microcontrolador, y a su vez el microcontrolador, cuando enviara los datos al PC, pues ese mismo dispositivo pudiese hacer el cambio de voltaje. Esos tres tipos de elementos todavía se siguen utilizando porque nosotros podemos generar comunicaciones en diferentes niveles de voltaje con diferentes dispositivos. Ahora, ¿cuál es el protocolo que nosotros realmente utilizamos? Ese protocolo siempre nosotros debemos utilizarlo bajo una señal de reloj. Esta señal de reloj no propiamente está implícita a través de un cable que se está comunicando entre los dos dispositivos, sino que se hace a nivel conceptual por temas de tiempo, ya que los dos únicos cables que se están generando son transmisión y recepción, pero no hay un cable que nos permita sincronizar ambas señales con una señal de reloj. En ese sentido, ahí es donde entra un concepto que son los baudios. Los baudios son la velocidad con que nosotros transmitimos esa información entre dispositivos. Sus baudios ya vienen en estándares, 9600, 115200, pero vamos a hacer un ejemplo en 9600. Los 9600, como nosotros vemos ahí en pantalla, indica de que la señal de reloj o ese periodo se va a demorar 104.167 microsegundos. O sea que cada periodo de la señal nos va a tomar ese tiempo para establecerlo. Ya los dispositivos, al colocar ese estándar de 9600, ellos se configuran internamente para saber que eso es lo que se demora precisamente un periodo de la señal. Luego, cuando comenzamos a mandar la información, ellos generan la muestra en la mitad de la señal para saber cuál es el alto o el bajo de ese bit que está llegando, y siempre lo hacen en los mismos intervalos de tiempo para garantizar de que van a coger el bit adecuado dentro de la trama que se necesita. Esa información se hace a nivel de tiempos y se puede establecer entre los dos dispositivos. Ahora, existen otros elementos dentro del protocolo. Siempre va a haber un bit de inicio, que ese bit de inicio precisamente es para cuando yo voy a empezar transmisión, el dispositivo diga te voy a transmitir, y el que genera el receptor diga efectivamente voy a recibir información. Luego existe el bit de datos, que son toda la información que nosotros vamos a mandar a través de un solo cable, por eso se llama protocolo serial. Voy a mandar una serie de datos
por un solo canal, y luego vienen unos bits de paridad que es para acomodarnos la información en ese tiempo establecido. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se ve la señal en el osciloscopio de la comunicación serial. Para esto estamos enviando el dato 128 siempre a intervalos regulares del Arduino a la comunicación del PC y conectamos precisamente la salida del osciloscopio para nosotros leer desde los pines físicos que viene del TX y pues la tierra que necesitamos la referencia precisamente de lectura. Ahora, en el osciloscopio nos aparece la siguiente señal, en donde si nosotros colocamos los visualizadores o los cursores, nos vamos a dar cuenta de que están a 104 microsegundos. Esto corresponde a la velocidad de 9600 baudios para la lectura de cada uno de los bits. Cuando él inicia dentro de la comunicación, aparece el primer bit, que es el bit de inicio de trama, que va a caer de positivo a negativo, en este caso de 1 a 0. Siempre la línea está en positivo y cuando inicia la trama va a 0 y ya comienza a trasladar toda la información en bits y termina con el bit de paridad. Este último que volvemos a ver la caída aquí es el siguiente dato de entrada o el siguiente 128. Quiere decir de que todos estos bits que están aquí es precisamente la información de unos y ceros que corresponden a la trama de 128. Finalmente, ¿cómo se genera la conexión entre Arduinos? La conexión entre Arduinos, a pesar de que los pines físicos son el 0 y el 1, que están precisamente establecidos para esa comunicación y se pueden realizar efectivamente, se vuelve un poco engorroso a la hora del uso práctico, ya que como físicamente están conectados al puerto USB, si yo lo conecto a otro dispositivo, cuando vaya a volver a reprogramar el mismo Arduino, me va a generar un problema porque está ocupado los pines. Entonces se comienza a generar como esa disparidad entre programación y transmisión y se vuelve de pronto un poco engorroso cuando yo estoy haciendo pruebas sobre la comunicación serial, aunque esos dos pines estén establecidos. Si yo ya no voy a programar los Arduinos y ya sé que la transmisión se va a generar de manera directa a través de esos pines, se pueden utilizar. Pero lo recomendable también sería utilizar otros dos pines adicionales, en este caso dos pines digitales que se pueden acomodar como transmisión serial a través de una librería de Arduino que se llama Software Serial, que lo que permite es emular o generar esos pines virtuales de comunicación serial. ¿Cuál es la ventaja de pronto de utilizarlo por aparte? Si se utiliza por aparte y solo cuento con ese pin físico, pues voy a poder seguir programando directamente el Arduino y voy a tener la transmisión por otros dos pines que físicamente no me genere problemas a la hora de pruebas. Pero también hay que tener en cuenta si vamos a utilizar las interrupciones de comunicación o no vamos a utilizar las interrupciones de comunicación. Eso lo podemos mirar o lo podemos explicar precisamente en otra jornada de cómo generar las interrupciones por comunicación. Pero en este punto vamos a hacer el ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar la comunicación serial entre los Arduinos.